Martes 11 de octubre y me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es un episodio más de Contracorriente. Como saben, este programa que cada semana compartimos con ustedes gracias al esfuerzo de las fundaciones Liberty Plus, Federalismo y Libertad y del Centro Adam Smith for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida. Gracias a todos que están ahí. Hoy tenemos un programa muy interesante que compartir con ustedes. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de qué está pasando en Venezuela. ¿Qué es este pacto extraño a la vista de tantos analistas que están llevando adelante los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos? Tendremos también, por supuesto, muchas cosas que compartir con ustedes en términos de lo que pasa en las redes sociales. Vamos a hablarle de qué está pasando alrededor del mundo y vamos, por supuesto, a tener una entrevista de lujo de la mano de Carlos Díaz Rosillo. Gracias a los que están en YouTube. Déjenme saludarlos. A ver quién está ya por ahí. ¿Quién está saludando? Los espero, empiecen a escribir en el chat, los veo conectados, así es que empiecen a escribir en el chat, queridos, para que podamos compartir con ustedes toda la información y para que podamos también en determinado momento a lo largo de las entrevistas de la tarde, pues, ¿por qué no pasar algunas de sus preguntas a nuestros entrevistados? Hoy estamos también, por supuesto, en vivo a través de la transmisión de Facebook, así es que a ustedes también los esperamos allí el día de hoy. Vamos sin muchas más vueltas a darle gasolina a este programa del día de hoy. Vamos con la editorial Contracorriente. El gobierno de México espía periodistas. ¿A qué otra cosa podría dedicarse? Total, el país está en orden, ¿no? En el programa de hoy les contaremos cómo la filtración de 10 terabytes de información recogida por el ejército mexicano da cuenta de muchos asuntos que debieron ser comunicados a la población y sin embargo fueron ocultados por el gobierno. Pero no somos ingenuos. Todos los gobiernos del mundo ocultan cosas y probablemente todos los gobiernos del mundo también espían. Cuando se conocieron las filtraciones del grupo hacker llamado Guacamaya, se hizo evidente cómo las más altas esferas del poder en México espían defensores de derechos humanos y comunicadores. Se valieron del software Pegasus para monitorear de manera remota las comunicaciones de periodistas y eso, ya saben, es un hecho que cometido por cualquier persona constituye un delito, ¿no? Llevado a cabo por un gobierno, en cambio, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que durante los gobiernos anteriores había sido un crítico implacable de las espías, pues bien, usó su herramienta habitual para marear a los ciudadanos, las palabras. No es espionaje, son tareas de inteligencia, dijo. O sea que quede claro, no negó el asunto, solo lo disfrazó. Les cuento todo esto porque de igual forma lo hace el gobierno venezolano, que espía de manera masiva las comunicaciones. De hecho, se ha publicado que en 2021 espiaron 1,5 millones de comunicaciones. Coincide eso con un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa. Argentina, Chile, Brasil, dependiendo quién gobierne, pero a todas luces de manera casi constante, hacen lo mismo. Ni hablar de Nicaragua o de Cuba, donde ser un periodista independiente puede literalmente costarte la libertad. La Organización de las Naciones Unidas emitió un comunicado que podemos ver ahora mismo. Dice que estas prácticas son actos graves de intrusión violatoria de los derechos humanos. Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la libertad de prensa. Desde este espacio contribuimos al ejercicio de la libre expresión y lo hacemos entregándoles información que muchas veces va contracorriente. Vamos a ver qué pasa alrededor del mundo. Vamos pues sin muchas más vueltas a mostrarles
Nuestra sección Radar, la política y los políticos, no siempre a favor de los ciudadanos. Hubo un insólito caso, lo veremos a lo largo del programa desde distintas aristas, pero como parte de la extrañísima negociación que llevan a cabo los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos, hubo un intercambio de rehenes en el que algunos presos que estaban, estadounidenses que se encontraban en Venezuela, veamos las fotografías de los titulares de los periódicos, esos, por ejemplo, fueron regresados a Estados Unidos a cambio de que, oigan esto, 7 sobrinos de Nicolás Maduro y de su esposa regresaran canjeados por prisioneros. Suena realmente extraño. A lo largo de este programa les vamos a mostrar muchas más cosas extrañas que suceden entre Venezuela y Estados Unidos. La extraña negociación por el petróleo, por ejemplo. Les dije hace rato que México está escandalizado. Guacamaya Leaks, Sedena Leaks, son las dos formas en las que se conocen las filtraciones que se produjo por un hackeo y que fue entregada a los medios de comunicación. Guacamaya es el nombre de este grupo de hacktivistas, ¿sí? Y se le conoce también como Sedena Leaks, porque para quienes nos miran desde otras partes del mundo, Sedena corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional. Podemos ver que un grupo delincuencial estuvo detrás del plan que buscó asesinar al presidente. Agradecemos que no haya sucedido nada más grave que una crisis de ese tamaño. También sabemos que fueron hechos públicos los nexos con el narcotráfico, la corrupción, las aduanas, la vigilancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero además sabemos que miembros del ejército le vendieron armas al crimen organizado. Sabemos mucho más de todo esto. Y como decimos al principio, no somos ingenuos. Todos los gobiernos espían a los ciudadanos. Lo que pocas veces pasa es que haya grupos que espíen a los gobiernos. Y esto parece se pondrá mejor. Hace apenas unos días, el día de ayer, para ser más preciso, 83 misiles rusos fueron lanzados sobre Ucrania. Ahí están los titulares de los periódicos que dan muestras de eso. El gobierno ucraniano, en boca de su presidente Volodymyr Zelensky, dijo que además de estos 83 misiles rusos y de las decenas de muertos que esto desencadenó, ¿saben qué pasó? Hubo 12 drones que fueron utilizados por el gobierno ruso, denuncia el gobierno ucraniano. ¿Y saben ustedes de dónde salió ese ejército de drones? De Irán. Les digo, la cosa se pone cada vez mejor. Un poco más adelante, cuando avancemos en el programa del día de hoy, vamos a seguir hablando de esta relación. Les vamos a explicar por qué la negociación por el petróleo es clave para entender este momento histórico. Los analistas internacionales han puesto el grito en el cielo, por decirlo menos. Esta tarde tendremos a Francisco Monaldi, que es el director del área American Energy Program at Rice University. Estará con nosotros también Diego Arria, el ex titular del Consejo de Seguridad de la ONU, y estará el periodista Andrés Cañizales, venezolano, que nos va a entender el contexto político en el que suceden estas negociaciones. Avanzando en el programa del día de hoy en Contracorriente, a ver a quiénes están conectados ya, déjenme saludar. Somos cientos ya. ¿Qué hacen que no hablan, queridos todos? ¿Por qué están en silencio? Quiero oír sus preguntas, quiero leer sus preguntas ahora mismo. Mientras tanto, vamos a las conversaciones cara a cara, nada más y nada menos que las que tiene Carlos Díaz Rosillo esta semana con el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno.
Presidente, bienvenido. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista para Contracorriente. Usted salió del Palacio de Carondelet hace casi año y medio. ¿Cómo ve la América Latina desde que dejó el poder? Bueno, como lo decía hace un momento el presidente Mario Abdo, con bastante preocupación. Sin embargo, con respeto, porque los procesos democráticos hay que saber respetarlos. Pero hay procesos democráticos y procesos democráticos. Los procesos democráticos que son puro bla bla y los procesos democráticos que son efectivamente democráticos, en las cuales el pueblo, engañado no, acude a las urnas y manifiesta con libertad su deseo de que alguien lo gobierne. Los otros procesos son procesos mentirosos que lo único que hacen es denostar a la democracia. Porque ahora se llama democracia, ahora se llama revolución inclusive, perdóneme la palabra, a cualquier pendejada. Cualquier pendejada se vuelve revolución. ¿Sí? Revolución es transformar, revolución es cambiar. Pero siempre cambiar para lo positivo, no cambiar para lo negativo. Y lastimosamente eso es lo que han hecho las supuestas revoluciones del socialismo del siglo XXI, cambiar para peor. Y en el Ecuador en particular, ¿cómo ve el gobierno del presidente Lasso? Con algo de preocupación siempre, porque no olvidemos nosotros que el gobierno anterior mantiene desde hace largo rato un acuerdo tácito, por lo menos, por decirlo menos, con pandillas y con la criminalidad organizada y seguramente con el narcotráfico. Y eso es excesivamente preocupante. La corrupción les dejó forrados los bolsillos y en este momento pueden financiar absolutamente todo. Y claro, las pandillas, el momento en que crean una criminalidad exacerbada, se imaginan que están haciendo un favor a aquellos que quieren volver a gobernar el país. Contra eso se está enfrentando el presidente Lasso, pero no hablemos del presidente, se está enfrentando el pueblo ecuatoriano, la institucionalidad ecuatoriana. Y yo veo con bastante preocupación lo que puede pasar en el futuro de la democracia en Ecuador. Ya se advirtió a los gobiernos de Colombia, de Perú, de Chile, de lo que podría ocurrir en el futuro, y se dio. He visto con bastante satisfacción que el presidente Boric ha manifestado que las dictaduras de Nicaragua, la dictadura de Venezuela, son dictaduras a las cuales los verdaderos demócratas, sean de izquierda o de derecha, de Chile, no deberían apoyar. Es que son dictaduras. Eso ya es ver con algo de satisfacción lo que está ocurriendo, por lo menos en el proceso chileno. Que divorcien su accionar de esas dictaduras nefastas, creo que es el primer paso de identificarse realmente con el interés de la gente y con el futuro de Chile. Presidente, y en particular, la renegociación de la deuda del Ecuador con China. Ajá. ¿Cómo ve ese proceso? Bueno, era algo necesario. ¿Sí? Era algo absolutamente necesario. Nosotros hicimos una renegociación también de los bonos emitidos de deuda externa emitidos por el Ecuador. Hicimos una buena negociación con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en sus debidas oportunidades. Y realmente para nosotros fue una experiencia muy satisfactoria y queremos que ojalá sea satisfactoria también para el presidente la renegociación que está haciendo de esa deuda con China, que ha resultado un tanto lesiva para los intereses de Ecuador. ¿Cree que puede haber una salida pacífica para la crisis que está pasando Cuba, Venezuela, Nicaragua? ¿Cómo se resuelve ese problema? A ver, yo creo que uno de los factores fundamentales para poder privilegiar la democracia es la oportunidad, el encontrar el timing adecuado, el momento adecuado. Recuerdo yo que por las calles de Venezuela, allí por el Pulpo, por la Sabana Grande, desfilaban millones de venezolanos reclamando su derecho a tener libertad y tener progreso. No hubo la respuesta adecuada por parte de las potencias que defienden la democracia. Y esos pueblos vieron apagarse, vieron consumirse sus ideales de democracia. Y es lo mismo que está pasando con Nicaragua. Lastimosamente llega un momento en que
los seres humanos, ante la necesidad, ante las enfermedades de sus hijos que no encuentran las medicinas adecuadas, ante el hambre, ante el no tener donde vivir de manera digna, abdican su libertad. Abdican su libertad en beneficio de un pan, de un mendrugo de pan, de una medicina para un niño, de una medicina para un padre. Y eso es lo peor que puede ocurrir con la dignidad humana. Ya pasó en Cuba, está pasando en Venezuela, está pasando en Nicaragua, y ojalá no ocurra en otros países de América Latina. Cuando usted llegó al Palacio de Carondelet como presidente, habían gobiernos serios, respetables, en Argentina, en Chile, en Colombia, en gran parte de la América Latina. Hoy hemos visto que esos gobiernos han sido reemplazados con gobiernos muchísimo más populistas en los mismos países, Argentina, Chile, Perú, Colombia. ¿Por qué? Bueno, yo soy un optimista incorregible realmente. Yo creo que esos países van a encontrar, como encontró el Ecuador, la vía a la democracia. Hace algún tiempo vino una película de Steven Spielberg, creo, que era la primera de Jurassic Park. Ahí en una parte el matemático, filósofo, decía con respecto a la vida siempre encuentra el camino. A veces demora, a veces tarda, a veces requiere evoluciones dolorosas, pero siempre se abre camino. Al igual que la vida, la democracia, que es la vida más que física, espiritual, encuentra el camino. Creo que esos países encontrarán también su vía. Presidente, usted conoce los Estados Unidos muy bien, estuvo aquí en el centro con nosotros 3 meses. ¿Qué debe de hacer los Estados Unidos que no está haciendo en Latinoamérica? Bueno, eso es un poco delicado para mí, dar la opinión más íntima. Voy a procurar dar una opinión para cámaras. Para cámaras. Sin duda alguna, Estados Unidos requiere identificarse nuevamente como liderazgo, como líder mundial, que es un puesto que se lo ganó con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de su gente, de sus gobiernos, con mucho espíritu democrático. Se ganó el derecho a liderar procesos económicos, sociales y políticos de la región. No se debe perder el liderazgo. Esto lastimosamente, cuando se pierde el liderazgo, lastimosamente eso decanta, eso alambica en pérdida de bienestar de la gente. La pérdida de liderazgo algún momento puede significar pérdida de bienestar y pérdida de empleos, por ejemplo. Y eso es una de las cosas que deben darse cuenta los estadounidenses. No pueden perder el liderazgo de la democracia en el mundo. En la actualidad hay países que manifiestan que sus democracias son diferentes. Bueno, que sus pueblos lo decidan también de manera democrática, de manera libre. Yo en forma particular creo en esta forma de democracia, creo en esta forma de libertad. Presidente, muchísimas gracias. Gracias como a ti, siempre. Carlos, y gracias a la Universidad querida de la Florida, gracias al Instituto querido también, Adam Smith, por haberme dado la oportunidad de compartir estos conocimientos con jóvenes tan queridos que inclusive te comentaba hace un momento que viniendo de Paraguay para acá, me topo con que uno de los pasajeros era un exalumno del Instituto Adam Smith, al cual tuve la suerte de contar como alumno mío, él y su esposa. Entonces prácticamente fue completo. Gracias por haberme dado la oportunidad de hacer academia que permite renovar conocimientos, renovar esfuerzos y renovar el espíritu democrático y libre. Gracias a usted, presidente. Gracias. Gracias. Me quedo con una frase que creo debería servirnos para reflexionar a todos los que vivimos en Latinoamérica. Y es este rol de liderazgo que el presidente Lenin le adjudica a Estados Unidos, el rol de liderazgo en las democracias del mundo. Me quedo con esta frase específicamente porque me parece interesante desarmarla un poco.
Y si bien es cierto que por su tamaño, por su poderío económico, por su añeja dictadura, Estados Unidos tiene un rol protagónico en las relaciones políticas del continente, me parece que los ciudadanos, los votantes, todos nosotros deberíamos tener cierta responsabilidad y asumir la madurez democrática que nos toca para sacar adelante nuestros países. Pero habrá más de estas conversaciones, habrá muchas más. De hecho, permítame mostrarles qué viene la semana que viene. No, pensé que lo teníamos, pero bueno, en un minuto lo tendremos nada más. Ahí está. Ahí está. Hola, soy Iván Duque, expresidente de Colombia, y los invito el próximo martes para que estén en Contracorriente, este programa de FIU sobre liderazgo con Carlos Díaz Rosillo, donde hablaremos del presente y el futuro de América Latina. De ese tamaño las entrevistas que les presentamos en Contracorriente. Déjenme entrar ahora de lleno al tema de hoy, al tema que nos ocupa el día de hoy. Y es este pacto que está sucediendo entre Venezuela y Estados Unidos. Todo muy mojadito, muy ensuciado por millones y millones y millones de barriles de petróleo. Vamos al spotlight de esta semana. Esta tarde quiero presentarles al primero de mis invitados. Él es director del Latin American Energy Program de Rice University y hablo de Francisco Monaldi. Francisco, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte finalmente después de nuestros pequeños mensajes por teléfono. Ayúdanos a entender, Francisco, qué es lo que está pasando, de qué manera debe ser interpretado este acercamiento, qué tan lejos va. Tenemos mucho que conversar. Sí, mira, todavía no tenemos, bueno, muchas gracias por la invitación. Todavía no tenemos total claridad de lo que va a terminar ocurriendo y tampoco del momento en que va a aprobarse. Pero como bien sabes, desde hace algún tiempo, bueno, primero hubo unas sanciones que Estados Unidos estableció a Venezuela, en particular sanciones petroleras en el año 19, en el 2019, en las cuales básicamente Venezuela en ese momento exportaba a Estados Unidos una cantidad muy significativa, como 1.3 millones de barriles diarios, y de un momento para otro, Venezuela producía 1.3 millones de barriles diarios, exportaba medio millón a Estados Unidos, y de un momento para otro Estados Unidos no autorizó más que eso ocurriera, y también que las barriles que Estados Unidos exportaba a Venezuela tampoco podían ocurrir, ¿no? Y con eso hubo una caída importante en las ventas totales de Venezuela. Venezuela tuvo que buscarse mercados en Asia, primero en India y China, luego solamente en China porque... básicamente porque Estados Unidos amenazó con sanciones secundarias y las empresas indias dejaron de comprarle a Venezuela. Y entonces a eso llegamos, y eso fue al final de la administración Trump, cuando se hizo digamos, escalamiento en el nivel de las sanciones. Y en eso llega la administración Biden. Al principio no toca el tema de sanciones, y aunque hubo ciertas discusiones sobre algunos ajustes que se podrían hacer, al final no había ocurrido nada hasta el día que ocurre la invasión de Rusia de Ucrania. Y para sorpresa de todo el mundo, el asesor del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, Juan González, hace una visita relámpago a Venezuela y se vuelven a entablar unas relaciones. Al principio, uno de los temas fundamentales fue todo un tema de unos, digamos, rehenes, unas personas que tenían presos, ciudadanos americanos en Venezuela, pero también de una vez se habló del tema petrolero. ¿Y qué es, digamos, lo que se ha venido planteando? Bueno, queda una sola empresa de los Estados Unidos operando en Venezuela, que es Chevron, y a esa empresa
con el escalamiento de sanciones, básicamente se le ordenó que no podía ni invertir ni comprar petróleo venezolano, solamente mantener sus inversiones tal cual como estaban. Lo otro que había ocurrido, por ejemplo, empresas como Eni y Repsol europeas, también por las sanciones secundarias no habían podido enviar más crudo a Europa. Lo primero que anunció Estados Unidos como parte de estas conversaciones fue, en primer lugar, que Chevron iba a poder hablar con el régimen de Nicolás Maduro sobre una posible cambio de la relación. Y luego también anunciaron la autorización de que Eni y Repsol podían enviar cargamentos a Europa. Hasta ahora, lo que ha planteado el gobierno de los Estados Unidos, pero tenemos que ver cuál es la posible nueva autorización que van a dar, es que esos barriles solo van a pagar la deuda que el Petróleos de Venezuela le debe a estas empresas. Es decir, que no le estaría generando ningún ingreso en caja a... ¿Y qué sería el beneficio para los venezolanos? Sabemos que Maduro no es un hombre de palabra, digo, no vamos a andar con eufemismos aquí. Entonces, ¿cuál es el beneficio que obtiene el régimen de Maduro si no va a obtener ingresos? ¿Estaba acaso el régimen de Maduro interesado en pagar esa deuda? No, y de hecho la prueba de que no estaba interesado es que el régimen de Maduro ha tenido un incremento importante en los precios del petróleo y en las ganancias y no les había pagado $1 a estas empresas. Uno podría argumentar que algún mínimo interés podrían tener en que estas empresas no se terminen de ir del país porque, por ejemplo, recientemente se fueron Total y Equinor, pero Maduro autorizó algunos cargamentos para ir a Europa y justamente, tal cual lo que tú dices, después dijo, bueno, pero ¿por qué yo voy a autorizar esto que no genera caja? Entonces ahí es donde viene el tema de la licencia Chevron. No sabemos el detalle de qué negoció Petróleos de Venezuela con Nicolás Maduro y mucho menos sabemos qué es lo que le va a autorizar, si es que le autoriza, como dicen las agencias internacionales y como todo parece indicar, que le van a autorizar a Chevron. Lo que sí creo es que no está planteado, como alguna gente supone, un levantamiento completo de las sanciones ni una flexibilización muy significativa, por ahora al menos. Y lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, que hasta ahora es lo que podemos saber porque hay muy poca claridad, es que ellos lo que quieren es que Maduro negocie con la oposición venezolana una serie de cambios políticos para las elecciones del año 2024 y que si esos cambios no ocurren, ellos dicen, no va a haber un incremento significativo o una flexibilización significativa de sanciones. Pero como te digo, estamos a la espera de entender más los detalles. Bien. La otra cosa que serviría a entender, hay mucha cosa regada en los medios de comunicación acerca de un relato casi mitológico sobre cuánto ha acelerado este acercamiento la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué hay de cierto? Ayúdanos a entender en números el flujo del petróleo y por qué este acercamiento se da precisamente en ese instante en el que Estados Unidos parece no tener lo que necesita. Sí, Gabriel, ese es un tema muy, muy importante porque es de alguna forma, desde el punto de vista puramente económico, difícil de entender por qué Estados Unidos considera tan importante, digamos, restablecer esta relación con Venezuela y uno tiene que ver qué otros factores pueden estar contribuyendo. Por lo siguiente, fíjate, Rusia exportaba, es el segundo mayor productor de petróleo del mundo después de Estados Unidos e incluso por encima de Arabia Saudita, producía 11 millones de barriles, exportaba 7 y exportaba como 700,000 barriles a los Estados Unidos y todavía sigue exportando algo a Europa, pero está reduciéndose la cantidad que importa a Europa. Estados Unidos estaba muy preocupado de que estas, digamos, sanciones impuestas a Rusia iban a causar una caída muy significativa de los barriles que Rusia suplía al mercado y por tanto iba a necesitarse que se incrementara significativamente, digamos, la producción en otros países. ¿Qué otros países tenía Estados Unidos como opciones? Unos eran los países de la OPEP del Medio Oriente, básicamente Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait. El otro es Irán, que Estados Unidos también tiene sanciones a Irán y ahí hay la capacidad de Irán de aumentar alrededor de 1 millón de barriles.
Y después, si se volteaba al hemisferio occidental, por supuesto, el propio Estados Unidos y Canadá pueden Claro. subir de manera importante la producción. Y después, en América Latina, por supuesto, resaltaba Venezuela, que es un país que antes de Chávez producía más de 3 millones de barriles, casi 3.4 millones de barriles, y hoy produce 700.000, ¿no? Entonces, la sensación es, bueno, esa es una oportunidad. Pero el pequeño detalle es que para que en Venezuela se suba la producción se requieren inversiones muy significativas. Y lo que la expectativa, desde mi punto de vista, es que Venezuela pueda aumentar, si hay flexibilización de sanciones como esta que estamos hablando de Chevron, en unos 200, máximo 250.000 barriles en un periodo de alrededor de 2 años. Entonces, eso no se compara con, por ejemplo, la reducción que anunció la OPEP en estas semanas es 2 millones de barriles, aunque en la práctica es más como 1 millón, porque muchos de los países que supuestamente están recortando no están produciendo su cuota. Pero en resumen, no es que Venezuela le vaya a resolver el problema a Biden del precio de la gasolina, a menos que uno piense... Lo que vuelve mucho más sospechoso este acercamiento todavía. Sí, al menos, es decir, sí te puedo garantizar que la invasión de Ucrania es lo que activa, digamos, a que la visita a Venezuela, etcétera. Ellos, por cierto, han mandado mensajes muy confusos en la administración Biden sobre cuál fue la motivación de esa visita. En un momento dijeron que sí tenía que ver con energía, después dijeron que solo era por los rehenes. Ha habido poca, digamos, claridad. Pero mi sensación es que es una combinación, yo te diría, de dos cosas. Por un lado, de la sensación de la administración Biden, que solo ofreciéndoles unas, digamos, zanahorias a Maduro puede haber algún movimiento en las negociaciones. Y la otra de sectores en el gobierno de los Estados Unidos que dicen, mire, tenemos una crisis mucho más grave en este momento con Rusia y no nos queda sino ser pragmáticos con este señor. Aunque quizás en el corto plazo no sea una solución importante, al menos va, digamos, hacia incrementar la producción. Y un último punto que te diría, Gabriel, es que no es solo Estados Unidos. Los países europeos han estado con una posición, incluso yo diría, bastante más agresiva de plantear una flexibilización de sanciones, que las sanciones son de Estados Unidos, pero los europeos le han pedido a Estados Unidos. Entregándole fortunas a los turcos. Francisco, te agradezco mucho la conversación. Encantado. Nosotros seguimos aquí en Contracorriente, con más Contracorriente. Queremos hacer más cosas, hablar con más gente para seguir entendiendo este contexto complicado en el que sucede el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. Como dije antes, todo empapado de petróleo. Vamos a hablar con Diego Arria, por favor, ex titular del Consejo de Seguridad de la ONU. Diego, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. Muchas gracias, Gabriel, a ustedes por invitarme. Ayúdenos a comprender el contexto en el que sucede. Nos explicaba un poco recién Francisco Monaldi acerca de, bueno, en efecto, qué repercusiones ha tenido el conflicto bélico en Crimea y qué consecuencia ha traído esto en el acercamiento, pero quizás usted pueda ayudarnos un poco más. Si nos ayuda a no tocar, se nos salió de pantalla, a ver, en lo que le recuperamos. Ahí está, Diego. No lo toque, por favor, porque se nos sale de pantalla. Le decía, Diego, que nos ayude a comprender un poco el contexto político en el que suceden estas negociaciones. Fíjate, pocas personas en Venezuela conocen mejor que Francisco Monaldi. Es un tipo de excepcionales condiciones que en los Estados Unidos. Yo creo que hay una variación a ese concepto, evidentemente, y él lo reconoce, no es exclusivamente petrolero. Para mí hay dos cosas más. Uno es que los Estados Unidos están buscando regulación con Maduro. ¿Y por qué? Porque nota que la dirigencia opositoria que escogió Estados Unidos, y que de hecho no funcionó por muchas razones, entre esas incompetencia, desviación de propósito en el manejo de los recursos, de los pocos recursos que pudieron ponerle a la mano. Y al mismo tiempo que en Venezuela los partidos políticos llamados de oposición están organizando una ilusión electoral en un futuro. Entonces
y hay presidente. Entonces, los Estados Unidos dirán, bueno, pero entonces Venezuela está en un proceso, entonces, ¿para qué vamos nosotros a interrumpir ese proceso que los venezolanos mismos lo están? Esto ha sido fatal. Es lo mismo que cuando vino el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, la oposición dijo, bueno, que estaba en un proceso de la reinstitucionalización de la justicia. Entonces el fiscal dirá, bueno, si esta es la situación, o sea, el contexto es mucho mayor, porque todos sabemos que lo que dijo Francisco, que un país 150.000 de promedio barriles de petróleo, que tiene déficit para que esto puede ser perfectamente solucionable por los Estados Unidos, que ya han sacado de petroleras 200 millones de barriles, le quedan 400, claro, de interés nacional, pero también pudieran ampliarla, desarrollo de nuevos pozos, fracking, etcétera. Lo podrían arreglar sin necesidad de llegar a un proceso de negociación que hicieron con los narcosobrinos de Maduro. Sí. Bueno, lo oímos un poco entrecortado, pero antes de despedirlo, Diego, quiero hacerle dos preguntas. La primera de ellas es sobre lo que acaba de decir sobre esta suerte de ficción de una organización de las elecciones por parte de los opositores al régimen de Maduro. Quiero entender un poco mejor ese escenario que usted plantea. Bajo una tiranía militarizada, que viola todos los derechos humanos, una elección libre. Es imposible. Entonces, la dirigencia opositora contribuye a generar una idea distinta de lo que es la tiranía primarias, y que en el año 23 o 24 habrán elecciones y se van a organizar, y ese proceso lo están haciendo, para mí, de común acuerdo con el régimen. Teresa, o sobre todo hoy, lo sacaron del Consejo de los Derechos Humanos. Los derechos humanos de la ONU. Vamos a ver si logramos recuperar un poco, Diego, si me permite. Estamos teniendo algunos problemas con su audio, a ver si logramos recuperarlo. Yo voy a volver con usted en unos minutos, por favor. Vamos a continuar nosotros con el programa, pero voy a volver con usted porque quiero retomar este tema, pero el audio se nos está entrecortando mucho. Por favor, en lo que conseguimos eso, a mí me dará muchísimo gusto conversar con Andrés Cañizales, el periodista venezolano, a quien le vamos a preguntar de todo para que nos ayude a entender qué está pasando puertas adentro. Andrés, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta oportunidad y me complace mucho poder estar junto a ustedes. Andrés, ¿en qué contexto político debe leerse este acercamiento sobre un futuro pacto entre Venezuela y Estados Unidos? ¿Qué tan cierto? ¿Qué tan certero? ¿Qué tan duradero? Creo que estamos en un momento de recomposición también en América Latina. Parte de lo que no podemos seguir leyendo, a mi modo de ver, tiene que ver el contexto o la crisis venezolana, mejor dicho, la crisis venezolana se está leyendo claro, con otros anteojos en este momento. En los últimos años hubo victorias electorales de referentes más de centro, de izquierda. Creo que el momento, la fotografía del 2019 nos mostraba una América Latina gobernada por gobiernos más conservadores y por tanto más proclives a alinearse con la política en ese momento de la Casa Blanca. Yo creo que no hay que ver la política de Biden y este acercamiento a Venezuela solamente como un interés de la Casa Blanca, sino que está actuando la Casa Blanca en una América Latina que en los últimos años ha tenido importantes transformaciones y al mismo tiempo internamente en Venezuela hemos presenciado lo que podríamos catalogar, para decirlo sin ambages, como el debacle de la opción opositora que encabezó en su momento Juan Guaidó como un gran referente opositor internacional. En la práctica, Estados Unidos está lidiando
con una política que heredó, el gobierno de Biden heredó decisiones, por ejemplo, el reconocimiento de Guaidó como presidente interino, que ha terminado siendo, desde mi punto de vista, una papa caliente también para las decisiones que toma. ¿Y es una papa menos caliente la relación con un régimen dictatorial como el de Maduro? Estamos en un punto, creo que de pragmatismo. Desde mi punto de vista, yo vivo en Venezuela. La política de sanciones, desde mi punto de vista, tendría que ir acompañada de alguna otra estrategia para lograr, por ejemplo, si el objetivo es sentar a Nicolás Maduro en una mesa de negociaciones, pues tenemos ya prácticamente un año desde que Maduro se levantó de esa mesa de negociaciones y los llamados, los exhortos, las amenazas de que se van a recrudecer sanciones o las iniciativas de darle al gobierno de Maduro lo que quiere, nada de eso ha funcionado hasta ahora para lograr llevar al régimen de Maduro a una mesa de negociaciones. Estamos en una situación realmente compleja. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Mire, Andrés, yo tenía una maestra de periodismo, déjame remontarme hacia atrás, que hablaba de las personas que estaban de este o de aquel lado de la vida. Como hay puntos de inflexión donde es innegociable. ¿Se puede negociar con un régimen como el de Maduro? Desde mi punto de vista es muy difícil que haya una negociación creíble, sostenible. Estamos en una trampa, porque finalmente tampoco las presiones, la política de aislar a Maduro, por lo menos lo que hemos visto en la práctica no resultó. Es decir, salió Trump de la Casa Blanca y Maduro sigue en el poder. Probablemente Biden termine su gobierno y Maduro no hay señales de que vaya a abandonar el poder. Pero al mismo tiempo, sentarlo en una mesa de negociación creo que tampoco será una opción, porque en anteriores ocasiones que se ha sentado el régimen de Maduro y antes Chávez en las mesas de negociación, sencillamente incumplieron con los acuerdos, con lo que se había establecido. Creo yo, me atrevo a decir que estamos en una suerte de callejón sin salida, lamentablemente en el caso de Venezuela. Sí, había artículos esta semana en el Wall Street Journal que hablaban de que esperaban tener señales de que dieran pasos personajes del régimen en Venezuela para avanzar en las negociaciones. ¿Cuáles serían esos pasos? No, el gobierno no ha dado ninguna señal, salvo la disposición a recibir en el Palacio de Miraflores a la alta delegación, a la delegación de alto nivel que envió la Casa Blanca. No hay señales. Es decir, en Venezuela, por ejemplo, algo que ha sido solicitado de manera explícita, que se liberen presos políticos como una señal de que hay disposición a negociar, no se ha cumplido. Continúa la persecución, por ejemplo, contra Juan Guaidó, que sigue siendo reconocido como presidente interino por Estados Unidos. Juan Guaidó, cada vez que sale a la calle a alguna actividad política, es agredido por grupos afectos al gobierno. Entonces, creo que el gobierno no ha dado ninguna señal de que quiere sentarse en la mesa. En la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, yo he conversado con varios diplomáticos europeos que también están abogando porque Venezuela el gobierno de Venezuela se siente en una mesa a negociar, pero no creo que esa sea una prioridad en este momento para el régimen de Nicolás Maduro. Yo lo creo de la misma forma. Por último, Andrés, quisiera preguntarte sobre la noticia del día de hoy. Venezuela acaba de ser, lo voy a decir así, aunque no es la palabra exacta, expulsada del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo fue recibida esta noticia en Caracas? Creo que es una buena noticia, ha sido celebrada por muchas organizaciones y defensores de derechos humanos y al mismo tiempo nos da una señal de que al menos en materia de sancionar, investigar las violaciones a derechos humanos, hay un compromiso del Consejo de Derechos Humanos. Además, eso se conecta con la decisión de hace algunos días, donde también se renovó por 2 años más la misión de verificación de los hechos, que es una misión internacional
para documentar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es decir, así como esa misión de verificación de hechos, lo que dices tiene razón, fíjate, porque esa misión de verificación de hechos fue la misma que documentó las torturas, los fusilamientos fingidos, las violaciones sexuales. No era posible que continuara Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Claro, exacto, era un contrasentido que después de contundentes informes de esta misión, Venezuela siguiera siendo parte del Consejo de Derechos Humanos. Pero fíjate que lamentablemente hace 2 años no hubo una voluntad política de la comunidad internacional para impedir que el régimen de Maduro, con este historial de derechos humanos, ocupara un sillón. Creo que desde el punto de vista de lo que puede ser en un futuro poder sancionar a los responsables de las violaciones, es una muy buena noticia lo que ha ocurrido. Andrés Cañizales, periodista venezolano, gracias por la conversación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Nosotros seguiremos con más Contracorriente el día de hoy. Tenemos personas conectadas allí por todas partes, pero bueno, voy a dar algunos mensajes. Dice Lalo en el chat de YouTube, guerra para el dominio de la moneda mundial. Buenas noches a todos, dice José Carlos Cabezas. Dicen además allí, Latinoamérica prefiere negociar con China y con Rusia. Pronto Latinoamérica va a querer vender su petróleo en rublos o en yuanes. Bueno, vamos nosotros a continuar con el programa de hoy, porque lo que sigue es SOS Libertad. Hemos dado cuenta en Contracorriente de las manifestaciones reiteradas, expandidas en distintos lugares de Cuba que han sucedido a lo largo prácticamente de los últimos meses, recrudecidas después del embestida del huracán Ian y de los enormes cortes de electricidad que, lo explicamos ya, no tenían que ver exactamente con la entrada del huracán, porque venían sucediendo en la isla desde hacía muchísimo tiempo. Había videos en San Antonio de los Baños que tenían meses y que no tenían que ver con el huracán, y sin embargo había cortes de electricidad. Para hablar de las consecuencias de quienes salieron a manifestarse otra vez en Cuba, está mi amiga Yaima Pardo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, es preocupante la situación de los presos políticos en Cuba hoy, y el saldo que ha traído toda esta ola de protestas de los cubanos ha sido más represión, más cubanos presos en las cárceles. Los números que está reportando la organización Prisoner Defenders son 1.026 presos. Y en las recientes manifestaciones se habla de un saldo de 36 presos políticos nuevos. En las manifestaciones de la semana anterior. De la semana anterior. Ayer estuvieron saliendo personas a la calle en Caibarien, en Manzanillo, en Granma, en Santiago de Cuba también se tienen registros de enfrentamientos a la policía. Las personas están hablándole directamente al poder, exigiéndole y diciéndole, si nosotros nos protestamos no se pone la luz, ¿cómo es posible que si suenan los calderos las luces se prendan? ¿Y cómo funcionan las termoeléctricas? ¿Funcionan con calderos en Cuba? Esas son las cosas que le están diciendo, ¿no?, en la cara al poder en Cuba. Porque la gente sabe que ha logrado un espacio, ¿no?, de rebeldía dentro de la ciudadanía. Ya el cubano ha perdido el miedo, pero ese miedo está costando la libertad. El saldo que tenemos son 36 nuevos presos políticos, y esto es un subregistro. Esto es solo lo que comunican los familiares. Sabemos que son muchas personas. En Santa Cruz del Sur es mi provincia donde yo nací, en Camagüey, y tengo fuentes directamente que me dicen que también hubo protestas recién. El domingo fue lo de Santa Cruz, y la gente salió a la calle y me dicen que los boinas negras cargaban con los jóvenes así en las guaguitas esas que los cargan, y le ponían 5.000 pesos de multa para la fianza. Es decir, que esos jóvenes van a tener que presentarse a un juicio, van a tener que seguir lidiando con el régimen.
solo por exigir libertad. Los otros presos que vienen del 11 de julio siguen presentando problemas terribles de falta de atención médica. Se registró también el padre de Guarnier, de los padres más activos que constantemente están visibilizando lo que pasa en las redes, reportó que 3 guardias le pusieron las esposas a su hijo y lo sometieron solo por pedir asistencia médica, porque le dolía la cabeza, por pedir el botiquín. Le echaron spray en los ojos en la cárcel, le dieron golpes. Es terrible lo que está pasando. Quiero decirte que... Irma, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Qué ha pasado con el servicio eléctrico? Tuvimos que dar cuenta de ello en las semanas anteriores, una crisis tremenda de energía, no tenían electricidad, lo que implicaba además que los pocos alimentos conseguidos a precios exorbitantes se echaban a perder, había serios problemas de comunicaciones más que los habituales. ¿Cuál es la situación esta semana? Esta semana continúan los apagones programados de 12 horas diarias en algunas localidades. Algunas localidades se corren con ventaja porque saben que tienden más a protestar. Otras localidades son más de población envejecida, de personas más tranquilas, y entonces así van lidiando y van poniendo la luz donde menos proteste la gente. O ponen los apagones así en los horarios del día y le ponen la corriente por la noche para que las personas tengan como psicológicamente un remanso, no puedan dormir con electricidad, por lo menos con los ventiladores. Sabemos la temperatura en Cuba que es súper alta y es horrible estar sin electricidad en Cuba en la noche. Los mosquitos, todas esas situaciones también se incrementan. Yo quería hablarte que la organización Prisoner Defenders reportó casos de 34 menores de edad, 34 niños menores de 18 años están presos en Cuba actualmente. Y hay 181 personas acusadas por sedición. Como si estuviera así. Sí. Exactamente. Y en la televisión, supuestamente en la televisión nacional, que es un medio público, lo que se hace constantemente es culpar al pueblo, decir que desde el exterior se está organizando una invasión. Y pudimos demostrarle que las imágenes que están usando ese supuesto periodista, que lo que hace es construir una mentira a favor del régimen, está usando las armas que se presentaron en Kosovo hace años. Es decir, son fotos viejas y la meten en el reportaje y le quieren mentir al pueblo de Cuba. Es terrible lo que está pasando. Gracias por la conversación. No, gracias a ustedes por permitirme esta ventana para actualizar de la situación de Cuba al mundo. Buenas tardes, hasta la semana próxima. Nosotros seguimos en Contracorriente porque tenemos mucho más que contarles. Así es que vamos rapidísimo hacia el final del programa con muchas cosas que tienen que ver, así es que no se muevan de ahí. Esto es Enredados. Como si hubiera pocos escándalos en México, esta semana hubo unos que eran bastante poco usuales. ¿Por qué eran bastante poco usuales? Bueno, resulta es que la diputada María Clemente, la diputada oficialista María Clemente, es una diputada trans, y subió en estos días un video a su cuenta de Twitter. Ese video era nada más y nada menos que ella practicándole sexo oral a un cliente. Digo un cliente porque ella es prostituta. Veamos cuál fue la repercusión. ¿Dónde queda entonces la investidura presidencial que representa? Aquí queda. ¿Cuándo me han visto ustedes? Aquí están. ¿Cuándo me han visto encuerarme en la Cámara de Diputados? ¿Cuándo me han visto chuparle un pito o a alguien en un salón, en el salón de sesiones o en alguna comisión? Vean, la Cámara de Diputados, por eso el canal de Congreso no va a grabar mi vida personal. El canal de Congreso no va a mi cama. Dice que tu video puede ser tomado como pornografía. Es pornografía. No puede ser tomado, es pornografía, yo produzco pornografía, me pagan por hacer pornografía porque me pagan, por eso lo hago, porque me pagan. En su labor como legisladora. Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia, ¿cómo se llama la de los tiburones? Patricia Arismendi, ¿por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? A ella tampoco le alcanza porque sigue trabajando. Cuando ellos dejen de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo. Pero si ellos pueden trabajar en sus oficios y sus profesiones, lo siento. Mi oficio es ser puta. Y tengo derecho a ser puta.
Quiero decirles que en México la prostitución no está penada por la ley y que por el contrario existe un colectivo de trabajadores sexuales de distintos sexos e identidades que están haciendo movimientos como este para visibilizar la actividad sexual pagada y obtener beneficios sindicales, entre otras cosas. Y en ese contexto se inscribe el escándalo mediático de esta semana. Pero eso no es todo. Déjenme contarles un poco más. Vamos a ir, chicos, vamos, ¿qué tenemos? Ah, sí, tengo más. Como si fuera poco y como si no pasara lo suficientemente a menudo, en Perú siguen estando los escándalos porque piden un juicio político hacia el presidente. ¿De qué se trata? Bueno, pues hay que entender que hubo varias investigaciones y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Esa denuncia constitucional lo llevará tarde que temprano a un juicio político. Y si es así, pues podría suceder lo que en Perú se llama la vacancia, es decir, la destitución del presidente. Vámonos con la última, casi la última. Ustedes no se mueven de ahí, que todavía tienen que darme una buena despedida. Vámonos con casi la última. Esta semana en el Capitolio, colombianos protestaban por el gobierno de Gustavo Petro. Esto es lo que gritaban. Una dictadura como la cubana, y no me da la gana. Una dictadura como la cubana, y no me da la gana. Una dictadura como la cubana, y no me da la gana. Una dictadura como la cubana. Bien, esto es el Enredados de esta semana. Como vieron, teníamos muchas cosas que mostrarle. ¿Por qué les insistía en que se quedaran? Porque tenemos una cerecita para el final. Muéstrame, Sergio, por favor, muéstrame la caricatura de esta semana. Ahí está, la tenemos ya. Ahí está la caricatura de Abraham Rivera. Por cierto, Abraham es un youtuber muy destacado que ustedes deberían seguir. Ahí está su canal de YouTube para que lo busquen. Ahí están sus redes sociales. Y esto es la caricatura de esta semana. Vemos al presidente Biden con Miguel Díaz-Canel, bueno, a la derecha primero Nicolás Maduro, y después Miguel Díaz-Canel dice: el deseo de libertad de Biden para los pueblos de Cuba y Venezuela. Yo me reservo los comentarios, porque ¿para qué? Si no son necesarios. Lo que está en pantalla no necesita explicación. Como les dije, les recomiendo que sigan a Abraham Rivera, nuestro amigo y nuestro colaborador. Y créanme, vale la pena que estén ahí. Antes de irme, quienes están ahí en YouTube, gracias por habernos acompañado. A ustedes que nos acompañaron en Facebook, muchísimas gracias. Yo soy Gabriel Bauduco. Esto es Contracorriente y nos vemos la semana que viene.